El Banco de Japón entra entre los bancos centrales que desean aumentar su poder mediante la posible implantación de una CBDC, es decir, una moneda nacional de carácter digital. Esta moneda se denominaría el yen digital y el Banco Central de Japón ha emitido un comunicado el 26 de marzo señalando que está efectivamente en periodo de pruebas, o que va a iniciar un periodo de pruebas, una prueba de concepto, con distintos intervinientes del sector privado, entre los que se encuentran los principales bancos del país, tal y como vemos en la propia nota de prensa emitida por el Banco de Japón. Pues bien, ¿qué significa esto? En primer lugar, hay que destacar que el primer concepto que resulta necesario conocer es qué es una CDBC. Es decir, una moneda digital de banco central, una Central Bank Digital Currency. Esta moneda tiene una infraestructura técnica que puede ser similar a cualquier criptomoneda de las de carácter privado, como la conocida Bitcoin o Ethereum, pero se caracteriza porque, a diferencia de las criptomonedas privadas en las que los nodos son controlados por sujetos particulares en principio y no hay una autoridad de control, en este caso sí la habría. Sería una red privada que sería controlada por el Banco Central. En cierta medida, el impulso de las CBDC o monedas digitales de Banco Central responde a la lucha en cierta medida de la pérdida de poder que podrían tener los estados si las criptomonedas privadas triunfaran hasta el punto en que fueran el principal medio de comercio. Imaginemos el poder que tendría Facebook, que ya de por sí es muy poderoso, si su proyecto Libra pasara a ser la moneda de uso mundial. Pues bien, los bancos centrales en respuesta pretenden establecer un sistema de pago digital y uno pensaría, ¿qué diferencia tiene con el dinero que tenemos ya, que realizamos pagos digitales simplemente pues, con el móvil o con Bizum o otro sistema similar? La diferencia fundamental es que este dinero está depositado en su caso en un banco privado, que es el que tiene nuestra cuenta. Y no tenemos relación directa con el Banco Central, sino que hay una capa de intermediario que sería pues ese banco, digamos, comercial en el que tenemos nuestra cuenta. Con el sistema de moneda digital de Banco Central lo que tendríamos es una cartera de monedas en la cuenta del Banco Central. Es decir, el Banco Central tendría directamente nuestro libro registro de dinero digital. Esto que podría parecer poco relevante es extremadamente relevante porque significa que el Estado pasa a tener un poder extremo en cuanto al control de la divisa. Por un lado, puede controlar directamente cómo gastamos el dinero. Por poner un ejemplo, ahora mismo en la pandemia podrían restringir, como mencionan en More Than Digital Info, directamente los pagos que se realicen a más de X distancia de nuestro domicilio habitual. Por ejemplo, a más de 15 kilómetros está prohibido realizar gastos para evitar que la gente se aleje excesivamente de su domicilio durante un periodo de confinamiento. En teoría, también al haber una unidad de control en el propio estado, habría menos reserva falsa y si el sistema fuera suficientemente sólido, mayor seguridad al evitar esos posibles registros de carácter falsificado. Y por otro lado, el acceso directo a la cartera del usuario, no como ahora que tiene que emitir información el banco que recibe, por ejemplo, Hacienda para saber cuál es nuestra situación, sino que directamente el Banco Central tendría directamente acceso a nuestra cuenta. ¿Qué significa eso? Que la política monetaria y fiscal podría fijarse directamente, de manera que cuando realicemos una compra, automáticamente se imponga el 21% de IVA que vaya directamente al cobro al Estado sin tener que pasar por el intermediario del el empresario que tiene que emitirnos una factura, luego realizar su declaración de IVA, etc. Esto en teoría podría reducir muchísimo los costes transaccionales de las empresas, porque lógicamente la contabilidad supone mucho coste. Asimismo, también facilita mucho las subvenciones directas. Por ejemplo, si queremos subvencionar el cine, por decir, en el momento de realizar la compra nos podrían reembolsar directamente en nuestra cuenta desde el propio Banco Central Europeo la deducción que exista. O podría ingresarse directamente el extra, si por ejemplo
un 10% está cubierto, ese 10% podría ingresarlo directamente el Banco Central Europeo. Perdón, europeo, el Banco Central de que se trate. Además, se pueden establecer otras limitaciones. Por ejemplo, menores de 16 años no podrían realizar pagos para comprar tabaco, por ejemplo, o cualesquiera otras. Se aumenta en mucha medida el control directo que puede realizar la autoridad pública sobre cómo el dinero fluye. Esto prácticamente es lo contrario que lo que sucede con las criptomonedas de carácter privado, que limitan el poder del Estado, lo cual es lógicamente una preocupación del Estado, porque los Estados viven en mucha medida de la posibilidad de emitir divisa, es decir, de publicar, mejor dicho, de imprimir más dinero, lo cual supone que al haber mayor moneda se está bajando el valor medio de la moneda que existía anteriormente, es decir, que los ahorradores están perdiendo valor sobre la moneda que tenían por el efecto de la inflación al crear nuevo dinero, pero esto permite al Estado, pues por ejemplo, pagar las deudas que pueda tener, etc. Y también controlar el nivel de inflación que se produzca. Esto con la moneda privada lógicamente es imposible. Por ejemplo, Bitcoin emite moneda como ha programado y según considera, y no tiene en esto intervención alguna el Estado. Y tampoco esa moneda que se crea va al Estado, sino que va por ejemplo, a los mineros. De manera que, claro, para el Estado sería una pérdida de un poder y de una vía de ingreso enorme. Veremos qué sucede con estas monedas del Banco Central, monedas digitales del Banco Central, y si al final tienen un mayor poder que las criptomonedas privadas. Tienen una gran ventaja, que es la siguiente. En el caso, por ejemplo, de Japón, el Banco Central japonés puede crear el yen digital y directamente darle un valor de un yen digital, de un yen a un yen digital. De manera que, como mínimo, el yen digital va a valer un yen. Porque si yo voy al Banco Central, me lo va a cambiar por un yen físico. De esa manera se garantiza el valor del dinero, y eso es algo que no sucede con las criptomonedas, que en principio tú puedes crear una criptomoneda y que mañana no valga nada, o porque no está soportada por ningún valor detrás. Es lo que sucedía también originalmente con el dinero físico. El dinero físico originalmente solía equivaler a una cantidad de oro. En cierto momento, cuando ya hubo confianza en el dinero fiduciario, en el dinero de uso en papel, se pudo abandonar esa equivalencia en oro, pero en el momento en que no se confiaba en el valor en papel, por ejemplo, porque se había producido casos de una inflación exagerada con impresiones de dinero enormes, como ha sucedido tanto en Estados Unidos como por ejemplo con el marco alemán, que alcanzó una inflación increíble, pues la gente no confiaba en el dinero de papel, digamos, y querían que pudiera convertirse en oro. En el momento que se podía convertir en oro, ya sí confiaban en la moneda porque podían convertirla en oro. Una vez la moneda adquiría su propia confianza porque todo el mundo la estaba utilizando, ya no había problema en retirar ese respaldo en principio del oro. Es un poco lo que podría suceder con las monedas digitales. El yen digital inicialmente estaría respaldado por el yen, porque el Banco Central de Japón así lo establecería, y posteriormente podría poco a poco ir abandonando esa equivalencia o incluso sustituir totalmente al yen físico. Como particularidades del caso japonés hay que destacar que Japón, curiosamente, a pesar de lo tecnológico que pueda parecer, es de los países en los que se realiza mayores números de pagos en metálico, con lo cual para el banco japonés es especialmente relevante el conseguir que esta moneda digital triunfe, porque podría servir para dar ese salto de digitalización que reduce mucho los costes de transacción respecto de la moneda física. Como curiosidad final, señalar que hay incluso proyectos para crear monedas digitales de Banco Central, no solo de un Estado o solo de un conjunto como sucede en la Unión Europea, sino incluso de países conjuntos, de áreas económicas bastante importantes. Así, en el caso de Europa, Estados Unidos y Japón, nos cuenta Shataka, y efectivamente comprobado, que ha habido reuniones para la posibilidad de crear una moneda digital. Imaginemos lo relevante que esto es a nivel geopolítico, porque una moneda digital que abarcara todo el espacio occidental supondría la posibilidad de comerciar prácticamente con la misma moneda en todo Occidente, o en este caso añadiendo Japón o algunos países del este, y esto es
efectivamente una lucha monetaria, porque en paralelo China está desarrollando una criptomoneda propia, una moneda de banco central digital, con la que pretende tratar de incluso desbancar al dólar como moneda de referencia o de reserva, de manera que las personas de otros estados puedan comprar esa moneda digital china para guardar su dinero cuando no confíen en la moneda de su propio país.